La música en el Cusco virreinal. Buenas noches. Para hablar del Cusco virreinal hay que hablar de lo anterior al Cusco virreinal, del Cusco incaico. Solamente así podemos entender lo que va a suceder entre la cultura inca, la cultura virreinal, la cultura española y la fusión que va a existir durante casi 300 años. Empecemos. El imperio de los incas llegaba por el norte al actual Ecuador y por el sur a la actual Argentina, Chile y Bolivia. El Tahuantinsuyo, como se llamaba, era un territorio controlado básicamente por un ejército poderoso. Un ejército ante el cual los pueblos se rendían y eran subyugados, se sometían a las leyes y a las normas del imperio inca. Según las crónicas de Pachacute Inca, cuando Sinchiroca capturó a la tribu de Andahuaylas, le sacó el cuero de la piel y con esta hizo tambores. Dice la misma crónica que estos tambores sonaban de una forma tan temeraria que los pueblos o se rendían o escapaban al escuchar su sonido. Los incas no fueron justamente un pueblo santo ni tranquilo. Era un pueblo de conquistadores y de conquistadores avesados. Su religión tenía un dios principal, el sol, y debajo de este había como dioses secundarios la luna, las estrellas, el arco iris, algunos animales, el puma, la serpiente y otros más. Este sol era un sol severo, pues la gente, cuando era conquistada por los incas, debía entregar mujeres, niños, ya sean para el palacio de las vírgenes o para sacrificios y otros rituales más. Al sol se le tenía miedo. La música de los incas giraba alrededor de dos tipos de instrumentos. Los instrumentos de viento, antaras, zampoñas, quenas, de diferentes materiales, de cerámica, de piedra, de hueso, etcétera, etcétera, e instrumentos de percusión. Tambores, sonajas, etcétera, etcétera. Si alguien desea tener una referencia del tipo de instrumentos que usaban los incas, cuáles eran, pues la música de los incas y sus supervivencias de Raúl y Margarita Darcor es una muy buena referencia. ¿Cómo era la música de los incas? Según los instrumentos encontrados y analizados por Andrés Saz hacia 1939 y por Anna Szyolowska hacia el 2012, sobre todo de instrumentos Nazca, de cerámica y los propios instrumentos que los Darcor muestran de piedra, tenemos la referencia de que los incas tenían una escala de 18 a 21 notas. Su sistema de afinación era microtonal. Sextas, sextos de tono, cuartos de tono, tercios de tono y por supuesto con escalas cromáticas y enarmónicas. Si alguien les ha contado que la música inca era pentafónica, esto es una fantasía de fines del siglo XIX. Eso no es real. La música incaica tenía escalas y armonías, si es que usaban la armonía, mucho más completa y avanzada que la pobre escala pentafónica con la que nos han dicho que los incas vivían. Ahora estamos hacia 1528 y el inca, el hijo de Huayna Cápac, Huáscar, tiene enfrentamientos con su hermano ilegítimo Atahualpa, un hijo ilegítimo de Huayna Cápac que gobierna en la zona de Quito. Huáscar tiene grandes enfrentamientos con él y de acuerdo a las crónicas de Huamampoma de Ayola, el último inca es Huáscar. En ningún momento Huamampoma dice que Atahualpa fuera inca. Esta crónica coincide con las crónicas de Inca Garcilaso de la Vega, en la que menciona que el último inca es Huáscar. Obviamente el usurpador va a ser Atahualpa. Es el inca que anhela tener el poder de Huáscar, que está buscando conquistar el Cusco para hacerse del poder. Y entonces en este momento existe un enfrentamiento entre los dos hermanos. Huáscar, el inca heredero,
y Atahualpa, el inca usurpador. 1530-1531, Atahualpa ya ha avanzado bastante, ya ha llegado a Cusco, ha capturado a Huáscar y está empezando a tener el poder. Garcilaso de la Vega, en los comentarios reales de los incas en el primer volumen, hacia el capítulo 36, los últimos capítulos, cuando se refiere a los últimos incas, menciona exactamente lo mismo. Menciona a Huáscar del Inca, que ha sido capturado por Atahualpa, y cómo Atahualpa comete crueldades de todo tipo en la ciudad del Cusco. La gente tiene que escapar, hay crueldades que se dan hacia las mujeres y a los niños y a la familia de la sangre real. Escapan, mucha gente de la sangre real escapa de las crueldades de Atahualpa. Esto lo pueden encontrar en los comentarios reales de los incas. Ahí van a ver cómo no existen dos incas, sino solamente uno, que es Huáscar. Y el otro, el usurpador, es Atahualpa. Por la misma época, simultáneamente, casi simultáneamente, está llegando un grupo de gente de España. Entre ellos Francisco Pizarro, un hombre que ha luchado contra los moros, ha estado en la zona de Venezuela, ha sobrevivido a los caníbales, ha cruzado con Balboa el istmo de Panamá y se ha enterado de que al sur hay oro. Europa está quebrada y por supuesto necesitan el oro que tiene este continente. Pizarro realiza 3 viajes. El primero llega al río San Juan, es un viaje desastroso. Vuelven y casi son prohibidos de hacer un segundo viaje. El segundo viaje llegan hasta Tumbes, en el norte del actual Perú. Encuentran un poblado y además descubren que hay joyas que vienen del sur. Y luego realizan el tercer viaje. El tercer viaje de Pizarro, pasa por Tumbes y encuentra la misma ciudad destruida, a consecuencias de las batallas entre los dos hermanos. Las crueldades de Atahualpa, según las crónicas, pues son bastante graves, muy fuertes. Pizarro tiene la aventura, la suerte, como quieran llamarlo, de capturar a Atahualpa en Cajamarca, en un acto que tuvo que haber sido de 2 o de 5 minutos a lo mucho. Pensemos que Pizarro tenía como armamento el arcabuz, un arma que se carga, se llena con pólvora, se carga y se dispara, se carga y se dispara. Mientras uno dispara un arcabuz, 200 flechas le pueden caer. Arcabuces, caballos, quizás 1 o 2 cañones, y un ejército de, pongámosle, 100 personas. Dupliquémosle, 200 personas. Aumentemos el número, 300 personas, que se van a enfrentar contra un ejército de 10.000 personas, de 100.000 personas, como algunos cronistas quieren contar. No seamos realistas. Digamos un ejército de 10.000 soldados. El ejército de Atahualpa. Pizarro tiene suerte y captura a Atahualpa en un segundo. Seguramente disparó, la gente se asustó con los caballos, lo cogieron y listo. Lo que sigue es lo que es inevitable. Si Pizarro suelta a Atahualpa, pues va a armar a su ejército y va a capturar a Pizarro y lo va a vencer. Pero además está sucediendo otra cosa. Los incas de Cusco saben que Pizarro ha capturado a Atahualpa. Atahualpa es casi un dios. Quien captura a un dios es simplemente otro dios. Más allá de ese pensamiento que seguramente lo tenía la gente, con seguridad los incas de Cusco negocian con Pizarro y hacen que se lo elimine. Era evidente, inevitable que Pizarro elimine a Atahualpa. Pizarro viaja, luego durante por lo menos 5 días, desde Cajamarca hasta Cusco. El viaje no es que sea muy sencillo y usualmente habría sido a caballo o jalando el caballo. Durante 5 días en los que nadie, absolutamente nadie, se opone a su avance. No es atacado, no tiene contraataques ni nada. Llega a Cusco por la actual calle de los Conquistadores, entra a la Plaza de Armas, se encuentra con el Palacio de Huiracocha, con el Palacio de Huayna Cápac, con el de Pachacútec,
y es recibido en una gran fiesta. Sí, Pizarro llega a Cusco en esa condición. Y ese es el comienzo de la conexión entre las dos culturas, la incaica y la española. Es el comienzo del barroco en el continente. Al día siguiente se va a celebrar una misa. Y por supuesto, seguramente se cantó el Salve Regina gregoriano y algunos cantos del ritual toledano, que es el que se usaba en España. Valverde celebra la misa, a los pocos días los españoles se reparten la ciudad, pero sin mayor interés. Y sucede algo adicional. Gracias a que Fray Bartolomé de las Casas había estado entre la actual Cuba y la actual Nicaragua, entre 1502 y 1509, ojo, Fray Bartolomé de las Casas nunca llegó ni a México, ni a Perú, ni al continente sudamericano. Lo que él vio, lo vio en estos dos territorios, y que fue en realidad, si alguien ve el documento, una barbarie entre los dos grupos. El grupo de los caníbales de esta zona y el grupo de los españoles que llegaron en este momento. Bueno, gracias a esa llegada es que, con las conversaciones que tiene con Carlos I, rey de España, se crean las leyes de Burgos. Las leyes de Burgos tienen una característica especial. Primero, se respeta la propiedad privada. Son las primeras leyes de derechos humanos en las que se respeta la propiedad privada. Y luego, no se permite la esclavitud de los indígenas. Estas leyes son fundamentales para todo el periodo virreinal en el Perú. En 1542, dado que los españoles todavía cometían abusos con la gente, el rey da unas nuevas leyes, las leyes nuevas justamente, en las que adiciona a todo lo anterior el hecho de que para cada conquista tenían que ir 2 sacerdotes. ¿Para qué? Para cuidar a los naturales, para evitar que haya excesos contra los naturales. Y entonces le da el rol a la iglesia de ser la iglesia protectora. Cuando Pizarro llega a Cusco, arma al ejército cusqueño y termina el proceso de conquista de todo el continente, que ya lo habían iniciado Huiracocha, Pachacute, Tupac-Inca Yupanqui, Huayna Capac. Los hermanos no pudieron avanzar mucho con esto, pero ellos sí habían iniciado este proceso. Es con el ejército inca que Valdivia conquista Santiago. Unos años después se va a llegar a la zona de Argentina, al Mar del Plata y todas las demás. A 1580, el continente ya es todo español. Y ese continente se va a llamar Virreinato del Perú. Los países como hoy en día los conocemos no van a existir sino hasta en la época de la independencia, 1810-1820. Si nosotros pensamos cuándo aparece Bolivia, por ejemplo, Bolivia es de 1825 y toma el nombre de Bolívar, no toma el nombre de ninguna etnia anterior, toma el nombre de Bolívar. Ahora que ya estamos en contexto, podemos hablar de la música virreinal. Podemos entender lo que va a suceder con la música. Por supuesto, la historia es mucho más grande que eso, pero nos interesa ahora concentrarnos en la música. ¿Qué sucedió con la música? ¿Cómo aparece la música virreinal? ¿Qué cosa es lo que llega y qué cosa es lo que hay? Como lo mencioné antes, la escala inca es una escala de 18 notas, cromática, enarmónica, con cuartos, tercios y sextos de tono. Los instrumentos incas encontrados nos dan una evidencia de eso. Ya no hay discusión sobre ese tema porque los instrumentos incas nos muestran estas notas. Son notas que son en muchos casos similares. Hay 2 instrumentos que tienen las mismas notas. Hay registros de las notas concretas en varios instrumentos, la misma nota, con cuartos y tercios de tono. Por tanto, eso ya no es discusión. ¿Con qué cosa llegan los españoles? Los españoles llegan con una afinación mesotónica, tercera justa. Y esto quiere decir que en realidad hay una nota que genera lo que se llama la quinta de lobo. Cuando yo toco esa nota suena exactamente así. Un piano suena así. Entonces, su escala no es de 12 notas, sino de 10, que son las que se pueden utilizar. Los incas tienen 18 y los españoles tienen 10. No tenemos ninguna referencia exacta de lo que existía musicalmente porque ninguno de los cronistas es músico.
El que más escribe sobre la música inca es el Inca Garcilaso, pero escribe y narra escenas, pero no nos escribe una sola partitura. Hace algunas referencias sobre notas quintas, armónicas, en fin, no hay mayor referencia concreta de la música. Sabemos que se usaban los tambores para los momentos funerarios y que se usaban los instrumentos de viento para los momentos de gloria. Los cronistas españoles hacen referencia a esto. La música de los incas es agradable al oído. Los incas no tienen incomodidad con su música y por lo menos hasta la extirpación de las idolatrías, las dos músicas, la inca y la española, conviven. Porque para los dos termina siendo agradable. Y termina siendo agradable porque las notas de los incas son similares a las notas de la escala mesotónica. Hay muchas notas que son afines y en realidad, dado a que el ritual era toledano, se permitía que las dos músicas funcionen. El ritual toledano permitía que mucha música popular se metiera dentro del ritual sacro. Digamos, Concilio Vaticano II en el 1530, más o menos, ¿no? España tenía un trato diferente respecto del ritual. La música española, por supuesto, va a llegar desde las cortes españolas y desde la música sacra española. Va a tener dos periodos. El primero, que va hasta la época de Torrejón, todavía con la escuela española que va a predominar, hasta la época de Ceruti, en la que predomina la escuela italiana. La ópera italiana va a empezar a predominar. Las escalas, tanto la escala inca como la escala mesotónica española, van a desaparecer y va a empezar a aparecer la escala temperada. Entonces vamos a tener un cambio bastante radical. Los manuscritos de los archivos nos muestran cómo va cambiando el sistema de afinación. Hay, por ejemplo, un momento en el que en un manuscrito de Araujo dice hay que afinar por cuartas, y esto nos está diciendo que ya estamos en sistema temperado. Antes de eso, pues el sistema no era temperado, el sistema era, si quieren, modal, porque el sistema modal venía del gregoriano y era el que se utilizaba. Las partituras existen casi desde la llegada de los españoles. 1542 es un primer inventario en la Catedral del Cusco, y ya se hablan de órganos, tubulares, se mencionan cantorales, se mencionan motetes, se mencionan cantorales gregorianos y romanos, y entonces empezamos a tener una fusión de las dos culturas. Ahora detengámonos un momento para entender un fenómeno importante: los instrumentos. ¿Qué cosa sucede con el instrumento inca? Es principalmente aerófonos e instrumentos de percusión. A ellos les llega por primera vez las cuerdas, los violines y las guitarras, laúdes y todo, violas de gamba, y todos estos instrumentos van a llegar desde España. Van a llegar otros instrumentos diferentes, las chirimías, los bajones, los antecesores del clarinete y el fagot, y además va a llegar el órgano. ¿Qué es el órgano? Pues es una antara volteada, es eso. Pero es un instrumento que con solamente un ejecutante puede hacer lo mismo que hacen 20 antaras. Además tiene una gran gama de sonidos que puede generar diferentes colores. El enflautado, el lleno, el pleno, los clarines, las cornetas, puede generar diferentes colores. Cualquier persona que sea músico, que le interese el arte, obviamente tuvo que ser atraído por estos elementos musicales. El segundo elemento importante es la religión. Ya hablé de la religión inca. ¿Cómo es la religión española? La religión española es monoteísta, un solo Dios, pero esta religión tiene un hijo, el hijo que es misericordioso, Jesucristo misericordioso, y además tiene una madre que cuando le pide milagros al hijo, pues este se los cumple. Y entonces, en el mundo del virreinato del Perú, la devoción a la Virgen María va a ser enorme, tanto que hasta el día de hoy continúa en todas las regiones donde ustedes la puedan ver. Esta Virgen
que vemos en las procesiones, en los templos, en todos los lugares, pues viene de este cambio de la gente de la religión solar a la religión católica. ¿Por qué? Simplemente porque les queda mejor. No se hace a la fuerza. Eso es un cuento. Los manuscritos, los archivos no nos dicen eso, sino todo lo contrario. Aquí hay un proceso de fusión. En 1580 hay un documento en la catedral que dice que un músico tenía la obligación de enseñar a los hijos de los incas. Les enseñaba a componer, a cantar y a tocar instrumentos. De estas tres, la importante es la composición. Los hijos de los incas van a componer y la música inca va a entrar dentro de la música sacra de una forma muy sutil. Esta música va a prevalecer durante todo el virreinato mezclada y la podemos encontrar en partituras de Torrejón, de Araujo, de Correa, de Pancorbo, en las que hay elementos que obviamente pertenecen a las dos escalas. Por ejemplo, hay una partitura de Pancorbo en la que hay un do bemol y un si sostenido juntas. Hay una partitura de Torrejón en la que tiene si, si sostenido y do. ¿Qué quiere decir esto? Que hay una nota intermedia. No es que se toca dos veces el do porque el do sostenido es igual al do. Hay una nota intermedia. Obviamente se siguió utilizando la escala y se empezaron a utilizar elementos de las escalas anteriores. Esto es lo más importante que tienen los archivos, sobre todo los de Cusco, porque los de Cusco tienen justamente todo el proceso de la evolución desde la música mensural hasta la música temperada. Todo el proceso de cambio de escritura musical. ¿Qué cosa es la música virreinal en Cusco? Pues es eso es lo más trascendente. En 1750, pues Cusco es una algarabía de música. La cantidad de conciertos, la cantidad de partituras que existen, la cantidad de cantantes que compiten para estrenar, sobre todo obras sacras. No les interesan los villancicos. Eventualmente aparecen algunos villancicos, pero lo que a ellos les interesa son sobre todo los salmos, las misas y pasiones. Los archivos de Cusco tienen alrededor de 500 obras, de las cuales algunas solamente nos quedan los títulos, y digamos son reconstruibles alrededor de 400. En el 2007 yo realicé un último catálogo y podemos ver las obras con bastante detalle. El catálogo tiene 42 campos de búsqueda, lo usual es que tengan 3, el mío tiene 42 porque incluso podemos encontrar las partituras por el color de la tinta que se usa para determinadas obras. Me interesaba poder detectar la mayor cantidad de obras y además hay todo un grupo de obras que están perdidas, que están en otros archivos, por cierto. Bueno, pero ¿qué cosa es la música virreinal? Obras de una complejidad impresionante. En Cusco existen las 4 pasiones, escritas por autor anónimo, con seguridad un descendiente inca. Existen partituras, muchos villancicos, obras a 2, 3, 4, 5, 6, 7 coros. Quiere decir que tenemos obras a 17 voces, a 20 voces, a 23 voces. Yo soy un amante de Bach, pero Bach no tiene ninguna obra a 5 coros. Esto es justamente parte del arte que existía en el periodo virreinal en el Cusco. La complejidad de las obras es para quitarse el sombrero. El repertorio está dividido en 2 partes. La música sacra, la mayor cantidad, entre misas, música de difuntos, una gran cantidad de música de difuntos, salmos, oratorios, las pasiones, villancicos y por supuesto loas, cantadas humanas, otro tipo de obras más teatrales, en menor cantidad pero que también son importantes. Lo más interesante van a ser las misas, los salmos, los invitatorios de difuntos, las misas de Requiem, las pasiones, porque principalmente en estas encontramos justamente las escalas incas y la integración de las 2 culturas. La música en el Cusco es, justamente por su antigüedad, la principal del continente. Pensemos que en la época virreinal la casa central estaba en Cusco y la casa era grande.
Entonces, cuando había concierto en Quito, las partituras viajaban a Quito y volvían. Había concierto en Charcas y las partituras viajaban y volvían. Había concierto en Mar del Plata, las partituras viajaban. En el Río de la Plata, las partituras viajaban y volvían. Con los años estas partituras, algunas se quedaban, el tenor se quedaba por allí, el tiple por allá, y cuando llegan las independencias, pues las partituras quedan esparcidas en todo el continente. Hoy en día ya son patrimonio de cada país, pero lo que nos interesa es reconstruir la música. Sabemos cuáles eran sus orígenes, pero más importante que eso es poder reconstruir una música. Entonces ese es un trabajo básicamente entre investigadores, entre gente que trabaja con los manuscritos. Es importante la conexión entre la gente que tiene a su cargo los manuscritos de Bolivia, los manuscritos de Santiago, los manuscritos del Río de la Plata, los manuscritos de Quito, para poder integrar y crear una gran biblioteca de música virreinal. En Cusco hace 11 años llevamos a cabo un festival del barroco, del arte barroco, no solamente música, sino todas las artes incluidas. Y por supuesto la música es uno de los ejes principales. Uno de los objetos de este festival es justamente difundir una música de los archivos del Perú, principalmente del Perú, pero también los del virreinato del Perú, entendiéndose este como la extensión que tenía durante el periodo virreinal. Espero que la información haya sido vasta. Si desean mayor información, más detalles, pueden seguirlo a través de mi canal en YouTube. Ahí tengo información adicional sobre escalas incas, escalas nazcas y otros detalles más de los que he hablado en esta pequeña conferencia. Muchas gracias a los organizadores, muchas gracias a todos. Saludos.